Vamos a pasar a otro tema que son colecciones de datos. En este caso vamos a ver array o matriz. Este array o matriz en Java es un objeto con sus propias características. Hasta el momento estábamos utilizando variables para almacenar un dato o diferentes tipos de datos. En este caso, en una variable podemos almacenar cantidad de datos. Simplemente tenemos que definir esa variable como un array y prácticamente va a almacenar cantidad de datos. Un array funciona de la siguiente forma. Si nosotros definimos un array, por ejemplo, una variable nombre o, por ejemplo, un array que se va a llamar datos, en este caso, ese array o esa variable que le vamos a colocar como datos, vamos a indicarle cuántos datos va a almacenar y también tenemos que indicarle los tipos de datos que va a almacenar, porque un array puede almacenar simplemente un tipo de datos. Si nosotros decimos que van a ser de tipo string, va a almacenar de tipo string, o si decimos que va a ser de tipo entero, va a almacenar de tipo entero. Si nosotros decimos que vamos a almacenar 6 datos, en este caso va a haber 6 espacios. Y por ejemplo, almacenaríamos en ahí 6 datos. ¿Cómo que se ve en esta parte? Almacenaríamos 6 datos. Ahora, para acceder, por ejemplo, para modificar o para agregar, en este caso tenemos que utilizar los índices. El array trabaja con los índices. Entonces, cada dato va a estar almacenado en un índice y el índice de un array va a iniciar desde 0. Entonces, el primer dato se va a almacenar en el índice 0, el segundo dato en el índice 1 y así el sexto dato va a almacenarse en el índice 5. Esto hay que tener mucho en cuenta porque esto nos puede confundir, porque los índices no inician desde 1, sino que inician desde 0. Para definir, en este caso, un array, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Primero se pone el tipo de dato. Puede ser int, string, double, boolean, depende de qué dato queremos almacenar. Luego de eso viene el nombre de la variable, en este caso el nombre del array. Y luego de eso le vamos a colocar la cantidad de datos que va a almacenar, o sea, cantidad de espacios que queremos para almacenar en ese array. En este caso, si colocamos 6, pues va a crearse este tipo de array. Vamos a ir a definir ese array, así que nos vamos a ir a nuestro archivo main.java. En este caso estamos trabajando con el for, vamos a borrarlo y vamos a trabajar en este caso con array. Vamos a conocer cómo se trabaja con array. Vamos a aprender a definir un array. En este caso, si nosotros definimos un array de tipo string, entonces pondríamos string, luego de eso el nombre del array. Si nosotros queremos almacenar varios nombres, entonces pondría aquí nombres y luego de eso pongo corchetes para indicar que esto es un array. Los corchetes voy a indicar que esto es un array. En este caso no estoy definiendo todavía cuántos datos va a almacenar, pero ya tengo definida que nombres es un array, no es una variable simple, sino que esto es un array, se va a ver como un objeto. Y esto va a tener sus propias características porque va a almacenar cantidad de datos. Ahora, se define de esta forma un array. Para definir cantidad de espacios que va a almacenar se hace de la siguiente forma. Vamos a poner aquí la variable nombres y luego de eso vamos a poner igual y vamos a poner new. Y vamos a generar, en este caso, un espacio de tipo string. Vamos a poner aquí que queremos almacenar, por ejemplo, 3 nombres. Entonces, en este caso lo que estoy haciendo es generar 3 espacios. Le estoy indicando que voy a tener, o estoy diciendo que en este array voy a guardar 3 datos de tipo string. Como he dicho que quiero almacenar 3 datos, entonces en este caso los índices ya tenemos generado desde 0 hasta 2 porque son 3 espacios. Entonces si nosotros queremos asignar valor a este variable nombre, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner nombre o vamos a colocar de esta forma nombre y vamos a colocar aquí el índice. De hecho es nombres y le vamos a colocar aquí el índice. En este caso en el índice 0 vamos a almacenar un nombre. En este caso puede ser Alex. Ahora lo mismo vamos a hacer para almacenar al índice 1. En este caso al índice 1 le voy a colocar por ejemplo Roel.
y listo. Y ahora si yo digo, llamo al índice, en este caso al índice 2, entonces nombres, corchete y al índice 2. Y aquí, por ejemplo, voy a poner Juan. De esta forma. Y como verás, como he indicado 3 datos, pues puedo almacenar o ya he asignado 3 datos. Y de esta forma nosotros asignamos utilizando los índices, colocando entre corchetes. Ahora, como hemos dicho 3, y si nosotros queremos almacenar más, si ponemos nombres y aquí le colocamos igual a 3, igual en este caso puede ser otro nombre. Si hacemos esto, al momento de que nosotros ejecutemos esto, nos va a mandar un error porque el array simplemente está disponible para almacenar 3 datos, pero en este caso ya le estamos asignando 4 datos. Como verás, aquí ya nos aparece un error. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente borrar esto, vamos a volver a ejecutar y vamos a asignar estos datos a este array. Ahora, si queremos ver uno de sus datos, por ejemplo, el dato 2, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a imprimirlo en systemout.println, simplemente llamando nombre, y aquí colocamos el índice. De hecho, es nombres y el último dato del índice 2. En este caso, lo que me debe mostrar es Juan, y exactamente me muestra Juan. Y también vamos a utilizar los índices para modificar. Por ejemplo, si ese mismo dato quiero modificar, voy a poner nombres, voy a poner corchetes y voy a poner el índice 2. Ahora con igual voy a modificar, por ejemplo, con Carlos. Entonces lo que estoy modificando es el tercer dato. Entonces si yo hago esta misma ejecución, o sea, actualizo, lo que va a pasar es lo siguiente, que primero tenía Juan en esta posición, y ahora ya lo tengo Carlos, porque aquí le he modificado. Y si yo pongo el índice 0, pues el índice 0 va a seguir siendo Alex. Como verás, aquí me va a mostrar Alex. Ahora vamos a conocer también la longitud de un array utilizando una instrucción. Por ejemplo, si ponemos acá south y vamos a decir o vamos a llamar el nombre del array, en este caso que se llama nombres. Si nosotros simplemente queremos mostrar todo el array, vamos a poner nombres. Lo que nos va a mostrar es este código. Este es el espacio de la memoria en el cual está almacenándose el array. En sí no nos va a mostrar todo este dato, sino que simplemente nos va a mostrar esa memoria. Si nosotros queremos mostrar todos los datos, vamos a ver más adelante los iteradores o cómo iterar todos esos datos de un array. Por el momento, si ponemos de esta forma, pues nos va a devolver esta. Si nosotros queremos saber cuántos datos contiene un array, podemos utilizar la instrucción len. Entonces, al array se le aplica esta instrucción que es len, de esta forma. Y si nosotros aplicamos esto, nos va a devolver cuántos datos tiene almacenado. Y exactamente lo que tiene, cuánto le hemos puesto, era 3. Y nos va a devolver 3 utilizando la instrucción len. En este caso, si en algún momento queremos iterar o queremos saber cuántos datos tiene un array, utilizamos esta instrucción len para saber cuántos datos contiene un array. Aparte de definir de esta forma un array y luego de eso colocarle los datos, también podemos definir un array ya con datos definidos. Y esto podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a poner el tipo de dato que va a almacenar el array, vamos a poner aquí corchetes para indicar que esto es un array, y luego de eso vamos a colocar el nombre del array. En este caso le voy a poner de nombre array 1. Y este array 1 lo que va a contener va a ser los siguientes datos. Y los datos ya definidos lo podemos colocar entre llaves. Por ejemplo, aquí vamos a poner un elemento que va a ser 1. Y como son números enteros, en este caso puros números enteros vamos a almacenar. Y cada elemento va a estar separado por coma. Vamos a poner 2, 3, 4 y 5. Y el último dato, si deseamos, ya no lo ponemos coma. O también lo puedes dejar con coma. Por el momento lo voy a dejar de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es ver uno de sus datos. Por ejemplo, si yo pongo un south y voy a decir que me muestre de array 1 que acabo de crear la posición 0. En la posición 0 está 1, entonces lo que me debe devolver es 1. Esa misma posición también lo puedo modificar. Ya sabemos, simplemente llamamos el nombre del array, colocamos la posición o el índice que queremos modificar, en este caso el índice 0 que contiene 1, quiero modificarlo por 100. Entonces simplemente hago esta operación y si yo paso a ejecutar, por el momento no tengo ningún cambio. Ahora, si yo actualizo
este mismo que me estaba mostrando 1, lo que voy a actualizar ahora debería mostrarme 100 y exactamente me muestra 100. Y así también, si queremos saber la longitud de este array que hemos creado con datos ya definidos, podemos hacer lo siguiente. Simplemente ponemos systemout.println y ponemos array1.len. Y en este caso nos va a devolver cuántos datos almacenados tiene. En este caso tiene 5 datos o contiene 5 datos o es la longitud de ese array. Otra forma de definir un array es de la siguiente forma. Si nosotros queremos definir un array, por ejemplo, ponemos int, ponemos array2 y en este caso le vamos a colocar, por ejemplo, aquí los corchetes para indicar que este es un array y al mismo tiempo le vamos a poner igual new y aquí directamente vamos a poner int y la cantidad de datos que va a almacenar. Entonces, es otra forma de definir un array. En este caso, en vez de estar definiendo, por ejemplo, el array primero, luego de eso la cantidad de espacios, simplemente lo podemos hacer en una línea. Simplemente aquí ponemos el tipo de dato, el nombre del array y luego de eso cantidad de datos que va a almacenar. En este caso puede ser 5 o a más, porque esto puede almacenar cantidad de datos. Ahora vamos a ver un iterador. En este caso podemos iterar con cualquier tipo de bucle o con cualquier tipo de estructura de datos que tengan que ver con bucle. Podemos iterar, pero en este caso en Java hay un iterador implementado para iterar arrays o los datos de un array. En este caso, cuando nosotros intentamos mostrar todos los datos al mismo tiempo de un array, no se podía, simplemente nos mostraba la memoria. Y nosotros en este caso vamos a utilizar un iterador o un bucle para iterar esos datos. Si nosotros tenemos aquí estos datos, todos estos datos, pues lo vamos a iterar en esta forma, que nos muestre todos los datos que tiene el array. Para iterar estos datos vamos a utilizar los índices. En este caso, el iterador de array se usa con for each. El for each se define de esta forma. Vamos a definir un for, un dato para recuperar los datos del array, porque aquí va a ir el nombre del array. Entonces, en este caso vamos a definir un dato para recuperar los datos del array y luego de eso lo vamos a mostrar ese dato aquí para que lo itere. Vamos a verlo esto en código. Primero lo podemos hacer con while, con for y luego de eso vamos a utilizar el for each. ¿Y cuál es la diferencia? Porque nosotros podemos iterar también con while como con for. Si nosotros regresamos aquí donde estábamos trabajando con array, en este caso simplemente voy a definir un array de la siguiente forma. Este es el array que voy a definir. Va a ser de tipo string y va a contener nombres y este va a ser la cantidad de nombres que va a contener. Si nosotros vemos aquí hay cantidad de nombres, lo que vamos a hacer es que nosotros queremos mostrar todos esos datos. Si nosotros simplemente utilizamos un systemout.println y queremos mostrar nombres, como verás no nos funcionaba porque simplemente nos devolvía la memoria de ese array. Entonces lo que vamos a hacer es iterar. Primero vamos a hacerlo con while. Como cada elemento está almacenado en un índice, entonces vamos a crear como un índice o un contador para iterar todos esos datos mediante los índices. Entonces voy a crear una variable c, el cual va a tener un valor inicial de 0 para que vaya iterando desde el índice 0. Y aquí voy a decir lo siguiente, voy a crear while y en el while voy a poner la siguiente condición. Mientras que c sea menor, en este caso simplemente voy a poner menor, la cantidad de datos que contiene este array. Para saber la cantidad de datos simplemente utilizábamos la instrucción len. Así que vamos a poner nombres.len. Y esto nos devolvía un valor entero. En este caso nos va a devolver prácticamente 1, 2, 3, 4, 5 nos va a devolver. Entonces, mientras que c sea menor que 5, pues que haga la siguiente ejecución. ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente mostrarnos todos los datos mediante los índices. Entonces vamos a poner south y aquí vamos a poner nombres y entre los índices vamos a colocar el valor de c, porque el c va a recorrer de 0 hasta prácticamente 4, porque si llega a 5, pues se detiene el bucle. Entonces también el c tiene que estar incrementándose para que cambie de 0 hacia adelante. Con esto ya podemos iterar utilizando while. Como verás, si ejecutamos, pues nos va a mostrar de Alex hasta Pedro
y nos va a iterar todo el array. Como verás, aquí tenemos de Alex hasta Pedro y nos ha iterado, o sea, nos ha sacado todos los datos utilizando de esta forma. De esta forma haríamos con while. En este caso vamos a crear otra variable para acceder a los índices. Vamos a contar cantidad de datos de un array y mientras que la cantidad de datos de un array sea menor que c, pues va iterando todos los datos. Ahora, ¿cómo haríamos con for? Con for simplemente hacemos más o menos lo mismo, pero en este caso ya no creamos otra variable c. En este caso simplemente vamos a hacerlo todo dentro de for. Vamos a poner int, va a ser i para los índices. Vamos a poner que int i, su valor inicial va a ser 0. Y vamos a decir que mientras que i sea menor que la cantidad de datos, también en este caso vamos a poner nombre.len, que la cantidad de datos que contiene el array, y al final vamos a decir que i va incrementándose uno en uno. Y en este caso simplemente vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a poner nombres y en vez de poner c vamos a poner i, porque vamos a iterar con i. En este caso lo estamos haciendo simplemente más simplificado que while, porque while necesita de una variable más para que cambie su valor y que se detenga el bucle, pero en cambio en el for simplemente lo hacemos todo en uno. Si hacemos eso, vamos a tener la segunda iteración, que es esta. La primera iteración es de while y la segunda iteración es de for. Y tenemos el mismo resultado. En este caso, hemos hecho lo mismo, simplemente con diferentes. Pero si hacemos con for each es más simple. Vamos a ver por qué es más simple. Vamos a poner for y aquí vamos a crear el tipo de dato que vamos a iterar. En este caso vamos a iterar strings. Entonces vamos a poner string y vamos a poner aquí simplemente dato. Y este dato lo vamos a iterar ¿de dónde? Del array nombres. Como verás, la definición que estoy colocando aquí es más simple como de while y como de for. En este caso yo ya no me preocupo de contar cuántos datos tiene el array y cómo los voy a recuperar. Simplemente coloco qué tipo de datos voy a recuperar. Voy a recuperar strings, porque estos datos son string. Entonces simplemente coloco string dato. Y en este caso voy a colocar de qué array voy a recuperar esto. Entonces pongo dos puntos y del array que se llama nombres. Ahora para mostrarlo simplemente voy a hacer lo siguiente. En este caso yo ya no voy a poner el índice ni nada, sino que todos esos datos se van a recuperar en este valor o en este variable que es dato. Entonces como se va a recuperar aquí, simplemente voy a colocar dato. Y va a ser exactamente que lo que ha hecho while y for. Como verás, la tercera iteración que es de for each y es más simple que los anteriores. Y es que este for each está implementado prácticamente para iterar arrays. Aquí nos da una advertencia o nos da una sugerencia en el cual podemos convertir a for loop. Y como verás, nos recomienda que en vez de estar utilizando for como lo hemos utilizado, pues que utilicemos el for each. Entonces de esta forma es cómo se utiliza el for each para iterar datos de un array.